Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro ciclo de los consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la familia, a todos ustedes, para compartir un rato, para hablar, para interiorizarnos de las pequeñas cosas y recomendaciones que le damos para que nuestra familia vaya mejor, que nuestra sociedad vaya mejor. En fin, en definitiva, para tratar de hablar cada vez más de salud y cada vez menos de enfermedades, ¿no? Con mucho entusiasmo después del último programa, porque uno de los objetivos de este programa cuando lo empezamos a diseñar, a pensarlo como una cosa muy austera, muy humilde, era tratar de generar un poquito de conciencia sobre algunas enfermedades, sobre algunas cositas que por ahí no se conocían muy bien. Así fue con el bullying, fue con las adicciones, con algunas enfermedades que por ahí no se conocían muy bien, y realmente sorprendido por el último programa, por la connotación que tuvo cuando hablamos del HPV, una enfermedad que está ahí, al alcance, que no se conoce mucho, y les cuento que hasta esta mañana prácticamente yo estuve contestando mensajes, les consta a las personas que le he contestado, donde, bueno, primero agradezco la comunicación que se da, porque yo le contesto y me vuelven a preguntar y estamos ahí como dialogando, y son cosas muy interesantes, ¿no? Porque incluso una persona me decía que por ahí no se animaba a preguntar porque no encontraba las palabras, y yo le digo que yo los mensajes los leo así como llegan, y así como llegan también se los trato de contestar, trato de entenderlos, de armarlos y le vamos a encontrar la vuelta, y si no, vamos a buscar la forma de responderlos, ¿no? Y si no, vamos a consultar con las personas que correspondan y que estén más interiorizados en el tema. Así que agradecidos por la gran repercusión del último programa, y también quiero contarles que vamos a empezar a cerrar este ciclo de este año, ¿no? Vamos a hacer los programas del mes de noviembre y después vamos a tomarnos seguramente un receso, vamos a dejarlo descansar un tiempo y bueno, seguramente nos juntaremos a conversar de nuevo el año que viene, pero nos quedan unos 3 o 4 programas en este mes de noviembre, así que yo les pido que si tienen ganas de que hablemos de algo en especial, me lo transmitan, me lo hagan saber, porque tenemos que aprovechar y disfrutar de estos últimos encuentros que vamos a tener. Hoy, a pedido de ustedes y a pedido también un poco de lo que ya está pasando, vamos a tocar un tema que yo considero de vital importancia en esta época. Y me apuro a hablar de este tema porque se nos terminan los programas y no quiero dejar de hablar de él, porque es muy importante, ya lo estamos padeciendo, ¿no? Son los grandes cambios de temperatura que se están produciendo, el aumento de la temperatura ambiente, y obviamente que el tema del día de hoy es el golpe de calor, ¿no? Ese es el tema del día. Vamos a decir, ¿y da tanto para el golpe de calor? Sí da, porque es una situación extrema, es una situación que puede ser grave, es una situación que se puede prevenir y se puede controlar, y que no es solamente una insolación o que estuvimos expuestos de más al sol, ¿no? Puede llegar a transformarse en un problema muy serio y que afecta a toda la población en general. Ni hablar de nuestra zona, que ustedes saben que tiene unas características especiales, ni hablar de los cambios y de los fenómenos climáticos que se están produciendo últimamente, donde cambian las temperaturas tremendamente, donde se ha debilitado la capa de ozono, donde los rayos ultravioletas actúan de manera más perjudicial, o sea, estamos mucho más expuestos y sobre todo con el calentamiento global a que está sometida la Tierra, ¿no? Entonces, todo eso hace que nosotros hoy hayamos decidido abocar y dedicar todo el programa al golpe de calor. Vamos a comenzar, como siempre, definiendo qué es el golpe de calor, ¿no es cierto? Cómo encontrar una definición que podamos entender. Y podemos definirlo como un trastorno, no una enfermedad, es un trastorno que se produce
cuando un organismo normotérmico, o sea que tiene su temperatura normal, ideal, adecuada, o sea la que podemos tener durante todo el día, por alguna causa no llega a perder el calor que genera. O sea, el organismo por sí solo genera calor y el cuerpo lo tiene que ir perdiendo. Entonces, si ese calor, si el cuerpo no tiene capacidad para eliminar ese exceso de calor que se está produciendo, o también al contrario, si absorbe calor o mayor temperatura del medio ambiente, que está más caliente, entonces el organismo empieza a aumentar su temperatura corporal. Normalmente la temperatura de una persona está alrededor de los 36 grados y medio. Esa es la temperatura corporal que se debe mantener. Es tan mala la hipertermia, o sea, el aumento, la fiebre, como tan mala la hipotermia, o sea, cuando uno baja la temperatura a valores extremos. Entonces, cuando el organismo, por algún motivo, no puede perder el calor que está generando por alguna actividad, por algún exceso, por algún ejercicio, o al contrario, cuando lo absorbe del medio ambiente, porque está en un ambiente muy sofocante, se produce lo que se llama el golpe de calor. Se considera que una persona padece un golpe de calor cuando su temperatura corporal está llegando más o menos a los 39 o 40 grados. Fíjense que eso no es muy difícil de lograr. Hoy estamos hablando de una temperatura ambiente de 27, 28 grados, 29. A la mañana nos levantamos con 21 grados, a las 3 de la tarde estamos con 32, a las 6 de la tarde baja un poquito, a la noche refresca. Entonces está muy cambiante, está muy dinámico y eso hace que el organismo tarde en adaptarse a estos cambios. Y estos cambios son cada vez más bruscos, son cada vez más inesperados, ¿no? Hay un centro de la temperatura que está en una zona del cerebro que se llama hipotálamo. Ahí está ubicado el centro que regula la temperatura. Cuando por algún motivo este centro no es capaz de regular la temperatura, funciona como un termostato. ¿Vieron esos aire acondicionados que son automáticos, ¿no? Que cuando logran la temperatura adecuada cortan y dejan de funcionar y cuando la temperatura va subiendo comienzan a funcionar de nuevo? Bueno, ese es el hipotálamo, digamos que regula las subidas y bajadas de la temperatura. Entonces, cuando esto está desbalanceado, cuando por algún motivo no está funcionando bien, el organismo no puede perder calor, absorbe el calor del medio ambiente y se produce lo que llamamos el golpe de calor, que los franceses llamaron en su momento, un poco fueron los precursores en describirlo, le coup de chaleur, el golpe de calor. Ellos fueron los que más investigaron sobre esto, que nosotros por ahí después lo fuimos entendiendo. Hay que diferenciar lo que es un golpe de calor de una insolación. No es lo mismo. La insolación puede ser una exposición un rato, es cuando por algún factor y sobre todo por el sol, el organismo sufre las consecuencias, se quema la piel, le duele la cabeza, se pone todo colorado. Cuando uno se durmió la siesta ahí tirado al sol, se insoló. Es muy común que digamos, me insolé, tuve una insolación. No tiene nada que ver con el golpe de calor. Es uno de los factores que puede contribuir, pero el golpe de calor es toda una entidad definida y es muy, muy grave. ¿Quiénes son las personas que están más expuestas a sufrir un golpe de calor? Como siempre, los bebés, porque no tienen la capacidad de darse cuenta o de defenderse, o sea, están expuestos a lo que los padres les ofrecemos. Si nosotros lo ponemos en situación de padecer un golpe de calor y prácticamente no tienen oportunidad o forma de defenderse. Los niños, obviamente, porque también tienen sus limitaciones. Los ancianos, las personas mayores, las personas de la tercera edad y aquellas personas que padecen de alguna enfermedad de base, como pueden ser las personas hipertensas, las personas diabéticas, las que tienen esas enfermedades que llamamos enfermedades metabólicas. O sea que hay una serie de personas que están más expuestas que otras a padecer el golpe de calor.
Las personas generalmente padecen este golpe de calor cuando se exponen a temperaturas ambientes muy altas, extremas. Generalmente también cuando realizan ejercicios físicos extremos a los cuales no están habituados. Entonces uno ve por ahí corriendo, ¿no es cierto?, en la costanera, que es lo que siempre yo pongo como ejemplo, ¿no? Porque ahí se dan un poco todas las circunstancias, todo lo bueno y todo lo que nos puede venir en contra de la costanera, ¿no? Uno ve a veces a las personas caminando a las 2 o 3 de la tarde con 35 o 36 grados de temperatura ambiente. Y no solo eso, sino que también los ve abrigados. O sea, se ponen un buzo, se ponen un buzo de un material sintético, algo que los haga transpirar, y en realidad no están perdiendo peso porque están adelgazando. En realidad lo que hace el cuerpo es se está deshidratando. Entonces esa persona que corrió 45 minutos en la costanera y que bajó y va y se pesa y bajó 1,5 kilos, se toma 1,5 litros de agua para recuperar y ya recuperó su peso. Entonces no es una cuestión de transpirar, porque lo único que se pierde es líquido, sales, sodio, potasio, electrolitos, y eso perjudica al cuerpo. O sea, el ejercicio tiene que ser ordenado, metódico, ¿no? Tiene toda una connotación que debemos respetar. ¿Cuáles son los factores o cuáles son las causas que aumentan la producción de calor? O sea, ¿qué es lo que hace que el organismo, que una persona genere más temperatura en su cuerpo? Primero, la exposición al sol. En segundo lugar, la exposición a la temperatura ambiente. O sea, cuando la temperatura ambiente es más calurosa que la del propio cuerpo, lo que hace el cuerpo es absorber esa temperatura. Entonces, cuando estamos en un ambiente muy cerrado, no ventilado, no refrigerado, o que eso se transmite al organismo y hace que el organismo aumente la temperatura corporal. El ejercicio físico, lo que les decía recién, el tema del ejercicio es muy delicado. O sea, ¿qué es lo que sirve? Esto lo dicen los deportólogos, ¿no es cierto? Conviene, por ejemplo, hacer un ejercicio metódico. Se considera que el ejercicio es válido cuando uno camina, o cuando corre, o cuando trota, porque hay muchas maneras. Es suficiente con caminar. Si uno puede correr y está en condiciones, mejor. Pero también debemos saber que el ejercicio rinde sus frutos cuando se hace en forma periódica. No es necesario hacerlo todos los días, pero sí tiene que tener un tiempo mínimo de entre 30 y 45 minutos, que es donde empiezan a actuar ciertos organismos, a producirse cierta alteración del metabolismo que produce el adelgazamiento. Ahora, si uno corre 30 minutos corridos, así de golpe, probablemente no le sirva de mucho. O si uno sale y se mata el sábado y el domingo, que es el único día que tiene libre, por más que corra 2 horas y transpire 2 litros de líquido, a la noche está con exactamente el mismo peso y con un tremendo dolor de cabeza que va a tener que ponerse como antes, hacíamos una bolsa de hielo en la cabeza, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa metódica. La fiebre. La fiebre es otro tema que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y acá yo quiero darle algunas recomendaciones. Cuando vamos a hablar sobre todo de los bebés y de los niños, ¿no? Cuando un chico tiene fiebre, contra todo lo que se cree, hay que desabrigarlo. Si un chico que tiene fiebre, 38, 39 grados, lo abriga, ¿por qué? ¿Por qué lo abrigan las madres a los chicos y por qué las abuelas quieren abrigar al bebé? Porque el bebé tiene fiebre, empieza a transpirar, las manos y los pies se le ponen fríos, pero el cuerpo está hirviendo. Entonces es habitual que vayan a la consulta con una frazadita, con una manta, con ropa, porque dice, no, pero él tiene frío porque está temblando, y uno le toma la temperatura y tiene 39 grados. Entonces hay que sacarle toda la ropa, porque el estar abrigado impide que el cuerpo pierda calor. O sea, todo el abrigo que le ponemos, el pijama, la sábana, la frazada, el abrigo, hace que el cuerpo no pueda perder temperatura, la temperatura se eleva y se corre el riesgo incluso de que en este caso pueda aparecer alguna complicación. Les decía también, ese es el caso del sobreabrigo.
Entonces acá después van a ver que es exactamente al revés. Cuando hablemos de cómo tratar el golpe de calor, van a ver que vamos a tener que sacarle toda la ropa y hasta meter al agua al bebé. O sea, los pediatras por ahí nos miran un poco con recelo cuando lo hemos bañado hasta en el consultorio a los chicos para poder bajarle la temperatura, ¿no? Existen también factores metabólicos, o sea, enfermedades o alteraciones metabólicas que hacen que el organismo no pueda perder calor, y también la poca ingesta de líquido. O sea, normalmente nos cuesta tomar agua. Cuando decimos líquido hablamos del agua, del pecho, de la leche, de los biberones, del té, en el caso de los niños de las bebidas, de las gaseosas, en el caso de los adultos del mate. O sea, todo eso hace que un organismo normalmente en un día templado necesite entre 2 y 3 litros de líquido por día para poder mantenerse. Eso es en un día normal. Imagínense en un día de 37, 38 grados de sensación térmica, hay que tomar por lo menos un par de litros más. Entonces hay que acostumbrarse a tomar suficiente cantidad de líquido, que es la mejor manera de prevenir el golpe de calor. También hay causas que hacen que el organismo aumente su temperatura, porque es el organismo el que no puede perder el calor. Por ejemplo, les decía, el aumento excesivo de la temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros entramos de golpe de un lugar que está relativamente fresco, entramos a un locutorio, entramos a un kiosco, entramos a un comercio, entramos a una pieza en nuestra casa y resulta que estamos con una temperatura ambiente muy elevada. Los ambientes muy húmedos, cuando hay mucha humedad, eso hace que el calor se mantenga por más tiempo y hace que el cuerpo adquiera más temperatura y no la pueda perder, no la pueda eliminar. La deshidratación. El deshidratarse hace que el chico pierda líquidos, pero no pierda temperatura. Entonces se concentra más la masa corporal, la masa muscular, y la temperatura también se eleva. La transpiración, la dificultad que tienen algunas personas en transpirar. Hay personas que casi no transpiran porque tienen enfermedades de la piel que no le permiten transpirar adecuadamente, lo cual transpirar es bueno, o también hay uso de medicamentos que hacen que no se pueda transpirar bien. Y también acá, como siempre, metemos nuestro bocadillo sobre las drogas, ¿no? Hay drogas que hacen que la temperatura corporal aumente. Una de ellas, muy usada en los adolescentes, de fácil acceso, de fácil consumo, y que se conoce con el nombre de éxtasis. Se usa mucho en los boliches, en las discotecas. ¿Qué es lo que hace? Produce un momento de euforia, de excitación, y hay que acompañarla de 2 o 3 litros de agua por día. Uno puede identificar fácilmente en un boliche a una persona que está consumiendo éxtasis porque se toma 2 o 3 litros de agua así como si nada y transpira profusamente, porque se deshidrata fácilmente por el uso de esta droga. Y si lo usa y si lo mezcla con el alcohol, bueno, ya sabemos todas las consecuencias que puede traer sobre la salud. Una vez que el organismo tiene un golpe de calor, porque no pudo perder temperatura o porque adquirió temperatura del medio ambiente, aparece el golpe de calor, que tiene todo un cuadro clínico que lo vamos a sintetizar ahora. En primer lugar es el aumento de la temperatura o la fiebre corporal. No se guíen en los bebés ni en los niños por las manos ni por los pies. El chico puede tener 40 grados de fiebre y puede estar las manos heladas y los pies helados y morados. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar bien, tomarle la temperatura. Si tenemos un termómetro a mano, mejor. Cada vez estamos tratando de que se usen menos los viejos termómetros de mercurio, porque si se rompen, aparte que son de vidrio, el mercurio es muy tóxico para el bebé. Entonces se usan otro tipo de termómetros como los digitales, sirven, las cintitas que se pegan en la frente también sirven, y de última vamos al termómetro más clásico, que es la mano, ¿no es cierto? La mano de la mamá, la mano de la abuela, la mano del padre, que se posa sobre el pecho del bebé. Si uno quiere saber
dónde está la temperatura corporal, tiene que apoyar los dedos en esta forma, así sobre el tórax del niño, sobre el tórax del bebé, y la temperatura que tiene acá en el pecho es la temperatura corporal. Si está muy caliente en esa zona, seguramente el chico tiene fiebre. Si no notamos nada raro, seguramente no tendrá fiebre. Entonces se puede palpar y tocar la temperatura, es el aumento de la temperatura corporal. Comienza también a percibirse un cierto grado de irritabilidad. En el cerebro se está produciendo un edema cerebral. Es lo mismo que cuando se sufre un golpe, una contusión, como los boxeadores, ¿no? El cerebro se edematiza, se hincha, hay un desequilibrio entre la entrada de minerales, de agua. Entonces el cerebro sufre lo que se llama un edema cerebral y el niño, el bebé, se pone irritable, o sea, llora, tiene un llanto muy parecido al de los cólicos que no para y realmente no sabemos qué le está pasando. Se llega al llanto extremo y esto es producido sobre todo por el dolor de cabeza. En los bebés el dolor de cabeza se manifiesta por el llanto continuo, por la irritabilidad, por la inquietud, por el no querer alimentarse. Cuando hablamos de un niño ya es un poquito más fácil la cosa porque muestra la cabeza, se toca, dice dónde le duele y si uno empieza a revisar a ver dónde estuvo y qué estuvo haciendo, se va a dar cuenta que puede estar sufriendo un golpe de calor. Aparecen también los mareos. El mareo en un chico, en un bebé, se va a manifestar sobre todo porque los ojos se le van de un lado a otro, en un niño también, tiene una cierta inestabilidad cuando camina o cuando se sienta, se bambolea, está como mareado, está como ido, está como perdido. Pueden aparecer náuseas y vómitos, o sea, se puede llegar al extremo de que aparte se está perdiendo líquido por todo el cuerpo, se está perdiendo también a consecuencia de los vómitos que no permiten que se recupere el líquido. La piel se pone muy irritada, la piel está roja si estuvo expuesta al sol y si no estuvo expuesta al sol está muy caliente, áspera, como la piel naranja, sí, es lo que llamamos como la piel naranja, ¿no? Sobre todo y una coloración roja que se nota en el pecho, en el cuello y sobre todo en las axilas. Hay un tremendo agotamiento físico, mental, comienza a haber una depresión, hay una debilidad extrema, o sea, el chico o la persona no tiene fuerzas para levantarse, no tiene fuerzas para caminar y hasta puede llegar a sufrir una lipotimia o más comúnmente llamado un desmayo. O sea, fíjense cómo se va complicando la cosa desde un pequeño aumento de la temperatura, fuimos llegando hasta un grado extremo como son los desmayos, ¿no? Y ya cuando se llega a este punto, obviamente que ya estamos o ya debíamos haber consultado o por lo menos estar cerca de la consulta, ¿no? Porque se van agregando, si nosotros no tomamos las precauciones, si no nos damos cuenta de que estamos ante un golpe de calor, nos vamos a encontrar con síntomas mucho más graves y que ustedes van a decir, pero ¿será para tanto? ¿Será para tanto que el golpe de calor, que el haber estado expuesto a una temperatura? Y sí, pasa. Pasamos a los síntomas ya más groseros, más graves. Hay una pérdida de la conciencia, hay un desvanecimiento, desmayos. Se llega al grado de una deshidratación extrema. O sea, uno tiene la boca seca, los ojos hundidos, las mucosas secas, la piel tiene lo que se llama el signo del pliegue, que uno la aprieta y la piel no vuelve porque le falta líquido. Está totalmente agobiado, desganado, está apocado y pasamos ya al grado máximo, al grado extremo, donde si no se hizo una reposición adecuada de líquido, podemos llegar a un estado de alteración de la conciencia como el coma, como las convulsiones e inclusive se puede llegar a producir un paro cardiorrespiratorio. Fíjense hasta dónde se puede llegar, desde un simple golpe de calor, desde un dolor de cabeza hasta el paro cardiorrespiratorio, con lo que ustedes saben que eso puede significar. Bueno, estamos hablando del golpe de calor que, como dijimos, se da en los chicos,
en los bebés, en los ancianos, en cualquier persona, en la persona joven, atlética, que se expone a una temperatura ambiente no adecuada. Hemos hablado de qué es el golpe de calor, cuáles son los síntomas, por qué se provoca, por qué se produce, y aquí vamos a hacer un pequeño parate para ordenar un poquito estas ideas, y en el segundo bloque vamos a hablar de qué debemos hacer para prevenir el golpe de calor, que siempre yo creo que es lo más importante. Es interesante hablar de cómo evitar el golpe de calor. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto 3764-759845, Manolo Espacio, y el texto de lo que quieran preguntar. Ya han entrado unos cuantos mensajes que vamos a ir respondiendo. Estos son los consejos de Manolo, tratando de llegar de manera clara, sencilla, práctica, con palabras simples para que usted, que está sentada ahí a la mesa con la abuela, con la tía, con la familia, pueda rescatar aunque sea un poquito de las cosas que estamos diciendo. No se vayan, luego de la pausa continuamos con el tema del día, que es el golpe de calor. Bueno, estamos hablando de golpe de calor, estamos hablando de las consecuencias, de los síntomas, ya lo hemos definido. Nos han llegado una buena cantidad de mensajes, la gran mayoría están relacionados con qué hay que hacer para evitar el golpe de calor, así que seguramente a medida que desarrollemos esta segunda parte, muchas de estas preguntas se van a contestar, pero hay un par de ellas que quiero leerlas porque son muy interesantes. Por ejemplo, me dicen: doctor, ¿es verdad que los bebés tienen que tener un abrigo más que nosotros? O sea que si nosotros estamos de mangas cortas, ¿ellos tienen que tener un saco liviano o hay que vestirlos como estamos nosotros? Es muy interesante, muy buena la pregunta, porque salvo los primeros días en que el bebé tiene que estar un poquito ahí apenas recién nacido, unas horas o un poco más abrigado que lo habitual, después el bebé ya tiene la misma temperatura corporal que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nos manejamos exactamente con la misma temperatura corporal con que sentimos nosotros. Si yo estoy en manga de camisas y porque hace 35 grados, el bebé también está padeciendo los 35 grados. Entonces el bebé tiene que estar con una musculosa o tiene que estar con una batita manga corta. O sea, no hay que abrigarlo en exceso. Si el bebé, si es un día de frío, obviamente nos vamos a abrigar un poco más. Entonces, manéjense con la temperatura que sienten ustedes. Obviamente que si se pone un aire acondicionado a una temperatura, también se va a adaptar la vestimenta del bebé a la vestimenta de la persona adulta, pero es la misma temperatura corporal que la del adulto. Doctor, ¿sirven los termómetros de oído? Sí, sirven realmente. Los termómetros de oído, aclaremos, son los termómetros a pila, que son muy fáciles de tomar, rápido, se pone en el oído del bebé y en un instante marca la temperatura. Puede haber una diferencia de medio grado, no es significativo, ¿no es cierto? También sirven los termómetros esos de tirita que se colocan en la frente o en otra parte del cuerpo. Sirven los termómetros digitales que se colocan en la axila del niño, del bebé o del adulto y que tienen un sensor que avisa cuando ya está tomada la temperatura. O sea que hay varias maneras. Lo que se trata de evitar es como antes, ¿no es cierto? Ya desapareció esa vieja imagen de poner el termómetro en la boca, porque el mercurio, eso que sube y baja y que uno mira, es mercurio, y el mercurio es tremendamente tóxico para la salud de cualquier persona. Entonces, el contacto o la ingesta de mercurio hasta puede ser fatal. Entonces, sirven todos los tipos de termómetros digitales, y el mejor termómetro, que es la palma de la mano, los dedos de la mano de la mamá, de la abuela, de la tía, que seguramente con eso nos vamos a manejar bien. Bueno,
Continuando con el tema de, y después si nos queda tiempo vamos a seguir contestando las preguntas, yo creo que vamos a lo que es lo más importante. ¿Qué hacer frente a un golpe de calor? O sea, cuando ya tenemos instalado el golpe de calor, es una persona que está sudorosa, deshidratada, con una temperatura extrema de 39-40 grados, ojerosa, desganada, no se puede levantar. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, hay que sacarle el exceso de ropa que pueda tener. O sea, si un chico tiene fiebre, hay que sacarle todo el exceso de ropa que tiene y dejarle con su calzoncillito, con su pañal, con un shortcito y que quede prácticamente con el cuerpo, con el torso desnudo, para que el cuerpo pierda temperatura, porque si no, al abrigarlo, lo único que hacemos es mantener la temperatura. Debemos aplicarle paños fríos, bajar rápidamente. Yo no digo que no le demos un antifebril o un antitérmico como se suele dar, y ahí valen cualquiera de los antitérmicos que todos conocemos, ¿no es cierto? El ibuprofeno o cualquier otro similar. Pero lo más importante es tratar de bajarle rápido la temperatura. Si un chico que está con 40 grados, hay que tratar de bajarlo porque estamos ahí, a un grado de tener probablemente una convulsión. Entonces, ¿cómo se baja la temperatura? Primero le sacamos toda la ropa. Segundo, le ponemos paños fríos en la cabeza. Y cuando hablamos de paño frío es mojar un pañuelo o una toalla con agua fría y ponerlo en la cabeza. Antes se usaban las bolsas, que se ponían las bolsitas de hielo. Y ustedes van a ver que si le ponen una toalla o un paño mojado, enseguida ese paño se calienta. Inmediatamente hay que volver a mojarlo, volver a enfriarlo y se va recambiando continuamente e incluso se va pasando por todo el cuerpo, frotando, fregando el cuerpo del bebé para que le baje la temperatura. Y acá vamos a un tema que por ahí cuesta asumir, pero que hay que hacerlo. Hay que bañarlo al bebé. O sea, contra todo lo que uno piensa, hay que darle un baño. Por supuesto que no lo vamos a meter de golpe en la ducha o en una pileta con agua fría. Se comienza con agua tibia, se lo pone bajo la ducha o se lo pone en una bañerita con agua tibia, se va agregando agua natural hasta que prácticamente lo estamos bañando con agua templada o con agua natural. El baño no es 3 minutos y sacarlo para cumplir. Si uno lo pone al chico con 39 grados dentro de una bañadera o dentro de un catrecito o debajo de la ducha, hay que dejarlo 20-30 minutos debajo de la ducha y cuando el chico empieza a temblar, cuando empieza a tener esos temblores y se pone morado y uno ve como parece que se está descompensando, no lo saquen todavía, porque en ese momento recién está empezando a bajar la temperatura. Si ustedes lo pusieron con 39 grados y lo sacan cuando el chico empieza a temblar, lo están sacando con 38. Encima lo secamos, lo abrigamos, a los 3 minutos ese chico vuelve a tener 39 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlo en el agua hasta que empiece a temblar, llora, tiembla, se pone moradito, no le va a pasar nada, y dejarlo 15, 20, 30 minutos hasta que uno le toma la temperatura dentro del agua y realmente estamos en los 36, 36 grados y medio, que es la temperatura que tiene que tener. O sea que hay que enfriar el cuerpo, hay que lograr enfriarlo sin llevarlo al extremo. También había una pregunta, me decía qué pasa si tiene menos de 36 grados y ya se pasa a la hipotermia, o sea, tampoco hay que llevarlo al grado extremo de bajarle demasiado, hay que llevarlo a la temperatura normal. Ponerlo después de eso, después que lo sacamos del agua, no cometamos el error de hiperabrigarlo, ¿no es cierto? Porque si no, en 10 minutos tiene fiebre de nuevo. Hay que llevarlo a un ambiente fresco, ponerle una camisetita liviana de algodón, si hay aire, ponerle un ventilador o si no, ventilar bien la habitación para que la temperatura ambiente no vuelva a aumentar la temperatura del cuerpo de este niño o de este bebé. Hay que ofrecerle abundante cantidad de líquido, apenas se recupera hay que reponerle líquido. Y ahí entra, si el bebé toma el pecho, tendrá que tomar el pecho, tendrá que tomar las mamaderas, tendrá que tomar agua, tendrá que tomar sales de hidratación, jugos de frutas. Todo esto es válido para reponer el líquido porque uno no se da cuenta, pero cuando el bebé tiene fiebre, el cuerpo pierde muchísimo líquido por la transpiración y por esa
por ese mecanismo que tiene el cuerpo de eliminar la temperatura. También se le pueden preparar unas sales, que ahora vamos a ver cómo se preparan. Lo importante es que el bebé pase por bajarle la temperatura y luego llevarlo a un ambiente fresco, tranquilo, no sobrecalentarlo, no sobreabrigarlo y darle abundante cantidad de líquidos. Ahora, si nosotros no logramos que el chico reaccione con estas medidas, si no podemos bajarle la fiebre, si está confuso, si está como que no está bien en su estado de conciencia, obviamente que ya tenemos que estar en el consultorio, en la salita, en el hospital, en el sanatorio con nuestro bebé, y no lo lleven, por favor, abrigado, con frazadas, embolsado, porque lo único que hacemos es llevar la temperatura de 38 a 40 grados. O sea, es interesante que el niño, cuando uno abre la puerta del consultorio y le dicen, lo traigo porque tiene fiebre, el chico esté con un pañal, con una camisetita, con una musculosa y hasta con un paño mojado sobre la cabeza si es necesario. Muchas veces hemos tenido que en los propios consultorios meterlo en el agua, meterlo en la pileta, abrir el agua y bañarlo continuamente. Es más, hay veces que hemos tenido que ponerle hielo al agua, enfriar el agua para que la temperatura baje. Eso sigue siendo más sano que darle continuamente o cada 3 horas un antifebril para bajar la temperatura. O sea, todas estas cosas sirven y son recomendaciones que debemos hacer para contrarrestar el golpe de calor. Esto es cuando ya el golpe de calor está instalado, cuando es irreversible y cuando ya está con todos los síntomas y se ha hecho manifiesto. Ahora, hay otras cosas que también podemos hacer. Yo les decía de cómo se prepara. Hay una manera, por supuesto que le decimos, bueno, ahora le bajamos la fiebre, te vas a tu casa, tenerlo desabrigado, tratar de darle mucho líquido y tratar de darle suero. Pero también es cierto que no todas las personas tienen acceso al suero de hidratación oral. Primero que hay que comprarlo, a veces lo provee la salita, el Salud Pública, el hospital, pero también hay una manera muy práctica de prepararlo. O sea, si uno pone 1 litro de agua, que obviamente conviene que sea agua hervida y enfriada. 1 litro de agua. Exprimimos un limón. Le ponemos una cucharita de bicarbonato. El bicarbonato de sodio, el que usamos para hacer los buches, las gárgaras, ¿no? Le ponemos una cucharita de sal y una cucharita de azúcar. Estamos preparando 1 litro de suero. Entonces, recuerden, 1 litro de agua, un limón exprimido, una cucharita de sal, una de azúcar y una de bicarbonato. Mezclamos bien y nos queda preparado el mismo suero que compramos en la farmacia y que es mucho más barato, tiene prácticamente las mismas cualidades y se prepara en un ratito en la casa. Y eso lo vamos alternando con el pecho, con la leche, con el agua. Lo importante, esto es lo que se conoce como una sal de hidratación oral, que también vienen en sobrecitos, vienen saborizadas, ¿no es cierto? Hay 1000 maneras. Ahora, esta fue la situación ante el golpe de calor instalado. Ahora, ¿cómo hacemos o qué hacemos para prevenir el golpe de calor, para que no se llegue a esta situación que, como ustedes vieron, es bastante desagradable, ¿no? Porque tener que lidiar con un chico que tiene 39, 40 grados no es fácil. Uno sale a la calle, no consigue un remis, tarda 10, 15 minutos en llegar a la clínica o al hospital o a la salita, hay que esperar para ser atendido, la temperatura ambiente es 39, 40 grados, entonces, ¿qué es lo mejor? Tratar de no llegar a esta situación. ¿Qué podemos hacer? Con los bebés que toman el pecho, el bebé tiene que tomar el pecho normalmente. Cuanto más pecho tome, le estamos ofreciendo una innumerable cantidad de líquido que le va a reponer todo lo que el bebé está perdiendo. Ofrecerle líquidos también en cantidad. Puede ser agua, pueden ser jugos de frutas o puede ser el suero que se compra en la farmacia, puede ser el suero que nos dan en la salita o puede ser este suero casero que yo les decía cómo se prepara recién y que también es muy práctico. A los chicos bañarlo las veces que sea necesario.
al bebé y al lactante. Meterlo en el agua, meterlo 20, 30 minutos, bajarle la temperatura, secarlo, una musculosa o nada, o una sabanita de algodón livianita, y cuando empieza a levantar temperatura a las 3 o 4 horas, vuelta de nuevo a bañarlo las veces que sea necesario. Y si se queja mucho de dolor de cabeza, no duden en envolver 3-4 cubitos de hielo en una servilleta o en una toalla y se le pone sobre la cabeza y ustedes van a ver que al instante ese cubito de hielo se derrite y lo van reemplazando, porque realmente es un edema cerebral lo que tiene adentro el chico y hay que tratar de desinflamarlo. Ofrecerle, obviamente que una vez que se está recuperando o cuando hace mucho calor, es conveniente que los niños, los que se alimentan con comida sólida, no coman comidas muy calientes, ¿no es cierto?, ni muy compuestas. Cuando hace calor hay que comer cosas livianas, traten de evitar los guisos calientes, lentejas, porotos, cosas que son difíciles de digerir y que son muy pesadas cuando hacen 39-40 grados. Más bien comidas ligeras, verduras, frutas, mucho yogur, cereales, jugos de frutas que también alimentan. No es necesario que el chico almuerce 2 platos de comida, ¿no? Y también lo que le vamos a recomendar sobre todo es tratar de regularse mucho en la actividad. Al bebé lo vamos a cuidar teniéndolo en un ambiente fresco, tranquilo. Al niño no lo vamos a exponer al sol. Al adulto joven vamos a tratar de que limite su actividad física, ¿no es cierto?, que lo haga en forma metódica. Y a la persona mayor, sobre todo, que no se exponga a temperaturas ambientes muy altas. Por ejemplo, ninguna persona debiera estar expuesta al sol entre las 10 y las 4 de la tarde más o menos, que es donde se produce la mayor irradiación, la mayor injuria a la piel. Recuerden que un bebé hasta los 6 meses no debe ser expuesto al sol. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un niño sea expuesto al sol. Y cuando yo hablo de expuesto al sol, no quiere decir que lo llevemos a la playa, a la pileta o de vacaciones a tomar sol. Es al sol, a la resolana. Si uno vamos a probar todas las variantes. Si una persona va a la playita y pone al bebé en un bebecit debajo de un quincho, el bebé recibe la misma temperatura, se va a insolar o va a tener un golpe de calor. Si va a una pileta, exactamente lo mismo. Si se mete al río, si se mete al mar, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, si está debajo de una sombrilla para sol, si está debajo de un quincho, si está debajo de un eucaliptal, es lo mismo que si estuviera expuesto a la temperatura ambiente. Se quema con el sol, con la resolana, con el reflejo del agua, con el reflejo de la pileta. Entonces, ningún bebé hasta los 6 meses debe exponerse al sol. Después de los 6 meses se puede exponer con algunas condiciones, usando un buen bloqueador, una buena pantalla solar, un factor que tiene que ser 45-50 para arriba. Las exposiciones tienen que ser de a poco, o sea, pocos minutos e ir incrementando diariamente. Lo mismo con los niños y lo mismo con los adultos. O sea, uno no puede ir a tomar el sol 5 horas seguidas, por más bloqueador que tenga, y después no tomar sol en toda la semana. Entonces lo que uno hace es, toma 10 o 15 minutos el primer día, el segundo día 20, después a los 2 o 3 días 30 minutos, y así una exposición lenta y con bloqueadores habituales y recomendados. No exponerse al sol sin ningún tipo de protección. Realizar una abundante ingesta de líquido, o sea, constantemente hay que darle al bebé una cantidad de líquidos importante. Y como les decía, cuando hacen una actividad física a las 12:30, 1 de la tarde, traten de hacerlo con un short, una remera, una musculosa, porque uno a veces vemos a personas adultas y chicos jóvenes que están corriendo con buzos, que están con buzos, con camperas, con esa creencia de que al transpirar mucho uno, digamos, va a depurar un poco su organismo, va a bajar de peso. No, lo que está haciendo es está deshidratando.
se está deshidratando. Entonces, además de exponerse al golpe de calor, se está exponiendo simplemente a bajar 1,5 kilos de peso hasta la noche, en que ya con todo el líquido que tomó ya lo recupera. Entonces, como ustedes ven, hay muchas cosas que uno puede hacer para prevenir el golpe de calor. También tenemos que hablar de otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, los cochecitos. Hay que tratar de que los niños no estén mucho tiempo dentro del cochecito cuando hace calor, ni hablar de dentro de un auto. Por ahí uno dice, me voy a hacer un trámite y le deja a la mamá dentro del auto con el bebé en brazos y lleva 30, 40 minutos en el sol dentro del auto. Y ese es un ambiente donde la temperatura está elevadísima. Ni hablar de si el auto estuvo ya en el sol. No es necesario tener un auto. El cochecito que uno empuja por las calles, por más que lleve un protector, que lleve una sombrillita como vienen ahora, sabemos que también está recibiendo toda la resolana y la exposición del sol. O sea que hay muchos factores que conducen, ¿no es cierto?, a que se produzca el golpe de calor. Pero lo más importante de esto es lo siguiente, y lo que no deben olvidar. El golpe de calor es una situación grave, es una situación por la cual nadie quiere pasar. No deben pasar ni los bebés, ni los niños, ni los adultos, ni los adolescentes, ni los ancianos. Es una situación totalmente prevenible y que solamente se presenta cuando por descuido no nos damos cuenta o cuando transgredimos estas normas básicas de hidratarse, de protegerse, cuando saltamos ese pequeño cerco nos estamos exponiendo. O sea que si nosotros tenemos la precaución de usar un buen bloqueador, de no exponernos al sol en horarios pico, de no exponer a un bebé menor de 6 meses, de tomar todos los recaudos con un chico mayorcito, de que un adulto mayor no transgreda estas normas, ¿no es cierto?, de alimentarse bien, fresco, de comer liviano y de tomar mucho líquido, el golpe de calor es totalmente evitable. Bueno, como verán, hemos tratado de hacer una reseña bastante rápida, pero la idea era que tengan un panorama del golpe de calor, lo definimos, sabemos qué es, sabemos cuáles son los síntomas, sabemos cómo hay que tratarlo, pero sobre todo es importante saber qué hacer para prevenir y qué no hacer para que se provoque un golpe de calor. El golpe de calor, recuerden, no es un calorcito, no es un dolorcito de cabeza, no es una transpirada, puede tener consecuencias tremendas para la salud. Entonces, sabiendo de que hay maneras de prevenirlo, nosotros estamos en condiciones de afirmar de que están dadas todas las condiciones para que el golpe de calor nos afecte cada vez menos. Esto es un poco lo que quería transmitirles sobre el golpe de calor. Nos quedan un ratito como para contestar algunas preguntas, así que bueno, me dicen si un golpe de calor puede provocar un sangrado en la nariz. Sí, realmente lo que puede ocurrir es que si aumenta el golpe de calor, lo que puede hacer es secar mucho la mucosa nasal y también puede provocar un pico hipertensivo. Entonces, el sangrado de la nariz o la epistaxis es lo que representa, es la consecuencia del aumento excesivo de la temperatura que llevó a un aumento de la presión arterial. Bueno, dice, ¿se puede llegar a bañar varias veces? Sí, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Se puede bañar todas las veces que haga falta y si un chico tiene que estar 30, 40 minutos en el agua, tiene que estar. A veces hasta uno agrega cubitos de hielo en el agua para bajar la temperatura. Entonces lo importante es, no importa si es 38, si es 39 o si es 40, el tema es que el chico no esté expuesto a esa temperatura, más si es un chico que tiene antecedentes de haber tenido convulsiones o que puede llegar a tener convulsiones. ¿Tenemos alguna más?
Bueno, todas están relacionadas con lo que hemos hablado, así que las otras se las voy a ir contestando en la medida durante la semana. Desde ya les agradezco porque son preguntas muy interesantes, así que a todas les va a llegar su respuesta. Quiero contarles que estamos, como les dije al principio, finalizando el ciclo por este año. Vamos a hacer todo el mes de noviembre, los martes en vivo como siempre y la repetición los sábados a las 13 horas. Nos quedan 3 o 4 temas para tocar de aquí hasta el final del ciclo. Esperamos las sugerencias, qué temas quieren escuchar. Nos queda muchísimo para hablar. En estos 2 años no hemos hablado casi nada de todo lo que se puede hablar de prevención, pero siempre aportando lo que se pueda y en el momento y en la actualidad, de acuerdo a lo que vamos pasando, desde el dengue, la gripe A, la leishmaniasis, ahora el golpe de calor, y bueno, seguramente habrá otras enfermedades para ir tocando y para ir haciendo temas de prevención. Les quiero agradecer, como siempre, a todo nuestro equipo por el trabajo diario, a ustedes que nos hacen el aguante ahí detrás de la pantalla todos los martes, que nos mandan sus palabras de aliento, sus mensajes, a la gente que todos los días me recuerda por la calle ese pequeño aporte que estamos haciendo y que yo les vuelvo a reiterar, es nada más que devolverle a la gente lo que la gente a uno tanto le dio. No nunca termina de agradecer a la vida por todo lo que le da. Es muy linda la vida, es corta, hay que aprovecharla, hay que cuidarse. Así que tenemos todos los elementos para ser saludables, tenemos todos los elementos para generar una sociedad de conocimiento y con un tremendo futuro como el que queremos para todo nuestro país. Así que les agradezco muchísimo. Dios mediante, nos veremos el martes que viene con un tema de actualidad como siempre. Gracias y hasta la semana que viene. Tengan ustedes muy buenas noches.